Entre las sombras y las luces, entre lo cierto y lo desconocido, más allá de aquello que creemos saber y de lo que aún ignoramos, se encuentra la única verdad que todos buscamos. Les invitamos a cruzar con nosotros el Portal del Misterio. En Radio Tomares, un programa de José Luis Hermida con la colaboración de Aurora Velasco y Paco Gallardo. Muy buenas noches, amigos y oyentes de Radio Tomares. Un viernes más con todos ustedes, hablándoles de un tema curioso, interesante, atractivo. Hoy le vamos a hablar de las sincronicidades. Seguro que en todas las vidas que ustedes viven sucede ese tipo de cosas. La sincronicidad es una coincidencia temporal de dos o más sucesos relacionados entre sí, pero de una forma no causal. Es decir, que no habría ningún motivo lógico para que esos sucesos se relacionaran. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo pienso en una canción, empiezo a tatarear una canción y a los 3 minutos, en la emisora de radio que tengo puesta, aparece o escuchamos esa canción. Yo voy por una calle, voy pensando en una persona que raramente tengo contacto con ella, y al doblar una esquina aparece esa persona. Para hablar de las sincronicidades tenemos hoy a María Bilbao y a Fraser, conocidos, amigos, colaboradores de este programa desde hace tiempo, que seguro que nos van a hacer un programa súper ameno. Buenas noches, Aurora, buenas noches, María, buenas noches, Ricardo. Buenas noches, José Luis, Aurora y Pablo en control. Pablo en control, Pablo Flanco en control, que está saludando ahora mismo. Pues María, el tema lo has propuesto tú, es un tema súper interesante y tú lo has propuesto. ¿Me vas a permitir que te cuente una anécdota? Sí. Hace muchos años de esto, me llama a casa un fraile viejecito de un convento de Sevilla. Y me dice, mire que yo he oído sus programas de radio y yo quería hablar con usted porque a mí me pasan cosas que yo sé que me van a pasar. Digo, bueno, ¿y eso cómo es? Que tiene usted una capacidad de telepatía, de avance, de lo que sea. Dice, no, mire, yo de pronto voy paseando por el claustro del convento y se me viene una palabra a la cabeza. Por ejemplo, ciervo. Yo qué sé, por decir, no es exacto, pero ciervo. Y bueno, se me queda ahí dando vueltas en la cabeza la palabra ciervo y al cabo de 1 hora o 2 horas viene otro compañero fraile diciendo que necesitamos un ciervo para el Belén. Y así tenía el hombre apuntadas miles y miles de sincronicidades. Miles. Era una cosa totalmente exhaustiva. Le pasaban constantemente. 6, 7, 8 veces al día, a veces más. Pensaba en una cosa y esa cosa, de una forma u otra, pensaba en una música, recuerdo una música clásica que él nos decía que pensaba, las radios emiten muy raramente música clásica, pues una pieza también un tanto extraña de música clásica, y a los 10 minutos la estaba emitiendo la emisora local que él tenía en su trabajo, porque trabajaba en el taller del convento. Y como eso tenía miles de sincronicidades. María, ¿qué es para ti la sincronicidad? ¿Qué nos quieres contar? Tú que has propuesto este tema, tú eres el que lo vas a llevar, porque a ti te han pasado sincronicidades, a ti y a Fraser, te han pasado sincronicidades que son desde luego preciosas. Sí, muchas. Hoy traigo una que me parece que es alucinante. A ver, está muy bien como lo has explicado, José Luis. El tema es que esa, digamos, coincidencia de hechos o de fenómenos, muchas veces psíquicos y físicos, que no tienen causa aparente y que además espontáneamente llegan a ti, lo que te provocan es una vivencia emocional, generalmente relacionada con la sorpresa, porque lo primero que te sorprende, ¿no? Y dices, wow, esto, ¿cómo me ha pasado? Porque viene a ti, ¿vale? Entonces, explicando esto brevemente, sí me gustaría contar lo que nos pasó a nosotros, porque eso va a conllevar
llegar a otros, digamos, conceptos o ideas que pudieran ser mucho más profundas, ¿no? Desde mi vivencia, desde lo que a mí me pasó aquella vez. Y si te parece, José Luis, cuento un suceso en el año 96. No solo me parece, sino que tanto Aurora como yo lo estamos deseando. Vale. Bueno, yo ya he contado aquí que la obra de teatro Tempestades, que llevamos 36 años haciéndola con adolescentes, la creó Fraser en un momento en que era adolescente. O sea, cuando él era adolescente ensambló una serie de textos de la literatura universal, León Felipe, Neruda, Shakespeare, Ibsen. Y ahí va el tema justo con Enrique Ibsen. Ricardo extrajo diferentes fragmentos de textos universales y los unió en esta obra llamada Tempestades. Y a mí me llamaba mucho la atención cómo los jóvenes, yendo al teatro, que no son asiduos, y viendo textos de la literatura universal, se quedaran tan impactados. Bueno, perdóname que te interrumpa, te voy a decir una cosa y se lo voy a decir a todos nuestros oyentes. Ya lo dijimos en uno de los primeros programas en los que participasteis. Me quedo yo impactado y nos quedamos Aurora y yo impactados al borde o no tan al borde de las lágrimas con cosas que nos contabais y con las imágenes que yo veía de las actuaciones de Fraser. Es que tenían una fuerza que te conmovían totalmente, o sea que cualquier cosa que me cuentes me lo voy a creer ya de entrada. Pues muchas gracias. Sí. Nada, gracias a ti por provocar claro. esa sensación. Yo tenía los pelos de punta y por supuesto las lágrimas no dejaban de brotar de mis ojos. Claro. Era increíble los sentimientos que despertó en mí. Claro, porque es la fuerza de un adolescente y sus cuestionamientos, que a veces los adolescentes no lo hacen expreso, pero los tienen a nivel interior. Entonces yo creo que esa fuerza es la que hace que esta obra perdure en el tiempo. Pero a lo que me refiero es a un suceso que pasó en el año 96 en un instituto de Reus llamado Weisskamp. Un ex jesuita era director en ese momento y nos llamó a nosotros porque él había construido dentro del instituto un teatro, pero un teatro muy bonito, en un como galpón abandonado, antiguo, ¿no? Sí. Entonces, él había creado un teatro y quería actividades, se enteró de lo nuestro y nos contrató una semana entera para hacer cada día Tempestades con diferentes, para que lo viera todo el instituto. Entonces, bueno, es la primera vez y única que nos pasó esto, que nos contrataran una semana. Pero era un hombre muy, muy particular, Jaume Badía, ya no está más entre nosotros, pero era muy especial. Y entonces, y voy al suceso en sí, a lo largo de la obra Tempestades, que son varios autores, se encuentra el Peer Gynt, que es una obra de teatro de Ibsen, en el que hay un momento, Fraser extrajo el final del tercer acto, que es cuando el Peer Gynt vuelve a la casa, su madre se llama Ace, es muy chiquitita la madre, y es muy simbólica la obra de teatro porque él se va a buscar duendes, en fin, habla con gnomos, va a los bosques, vuelve a la casa, y es cuando él regresa a la casa, el fin del tercer acto, y se encuentra a la madre agonizando. Este es un momento en Tempestades dentro de toda la obra como si fuera el nudo de la obra. Sí. ¿Por qué? Porque cuando él ve que la madre está agonizando, se le ocurre a este personaje y al autor Ibsen regalarle un viaje. Y en el viaje la va llevando al cielo. O sea, primero ve que agoniza y ya él pasa una experiencia que se nota, que él llega, hola madre, ¿cómo estás? Se da cuenta que agoniza y como es muy minimalista la obra, él hace a la madre también en un momento determinado al principio y la madre le dice que busque un buen féretro para llevarla y él le dice, no madre, no, mira, vamos a ir a un viaje, te voy a llevar un viaje, habla con San Pedro, se presenta, después cuando ve a Dios le dice, yo sé que yo no puedo entrar porque yo no soy muy buena persona, pero a mi madre la tendrás que respetar, muy en serio, a fe mía, porque hoy no viene gente tan buena de la comarca. Y cuando mira a la madre, él se da cuenta de que la madre murió.
Y entonces ese impas en el que él se acerca a la madre con la mímica, con los brazos, levantándola despacito y diciéndole gracias por tus golpes y gracias por tus caricias, y que le dice que te quiero, va levantando a la madre con los brazos, y es en ese preciso instante cuando en este día y en este instituto entra un rayo de sol, no sé de dónde, porque yo estaba en los controles y lo vi, y da justo en los brazos de Fraser. El rayo de sol da justo ahí. Y entonces... En el regazo donde él supuestamente estaba acogiendo a su madre. Claro. Sí, porque él va, en ese momento va levantando despacito a la madre, y la va despidiendo y la va levantando despacito y después la alza hacia el cielo, ¿no? Claro, están mis luces, porque mis luces hacen todo el juego ese, ¿no? Pero ese rayo de sol en ese momento preciso era único. Claro, a mí me impactó. Después, claro, la obra sigue y ya estás en la vorágine de la obra y ya un poco pierdes, sí, pero no me olvidé de eso y dije, esto es muy raro lo que pasó. Entonces, cuando termina toda la obra... Un rayo de luz, María, que pudo ver todo el mundo, porque era un rayo de luz totalmente visible. Claro. Fraser se quedó, porque Fraser suele... hacer un movimiento continuo, ¿no? Pero yo veo el rayo de sol que cae ahí y yo lo veo a él que se queda quieto un momento, se quedó quieto, que no lo hacen a lo largo de todas las obras, sino que él sigue continuamente levantando los brazos hacia el cielo y él se quedó quieto. Sorprendido. Quieto. Lo que duró el rayo de sol fue muy poco, muy corto. Entonces, cuando termina la obra, que él hace un coloquio con los alumnos, fueron los alumnos los que dijeron, hay un momento de la obra en la que entró una luz de arriba. Entonces fue ahí cuando yo me levanto y busco el techo, porque ten en cuenta que ese era un galpón, ¿no? Sí. Y entonces veo una, ¿cómo se llama esto? Claro, como una ventilación. Sí, una trampilla de ventilación. Sí, pero como una ventilación muy chiquitita. Sí. Es lo único que veo, porque no veo el sol ahí en ese momento. Entonces yo deduje que en ese instante preciso entró el rayo de sol. Porque era un día nublado. Claro, para colmo. Encima era un día que no había demasiado sol, ya. Pero entró el rayo de sol. Y entonces, claro, yo me levanté, porque el coloquio siempre es él solo con los alumnos, salí al escenario y dije, es que mira, acabo de ver que hay una especie de claraboya o ventilación en el techo y seguramente el sol se ha colado en ese momento. Entonces, la mayoría de los chicos, son adolescentes, todos dijeron, como diciendo, vale. Ya tiene explicación, claro. Sí, fue eso, ¿no? Entonces, pero yo sentí una sensación interior tan emocionante y tan fuerte que no podía bien determinar de dónde me venía. Y después sí, un poco lo resolví, ¿no? Pero decía, ¿por qué me emociona esto? Porque, vale, sí, es una coincidencia. Es una sincronicidad perfecta. Sí. No conocía las sincronicidades. Claro. Y sí, lo que me pasó, por eso yo siempre digo a lo que explica la mayoría de la gente que es una sincronicidad, que conlleva una experiencia emocional, que conlleva un golpe, ¿no? Como un golpe. Yo cuando pasó, que me quedé con eso durante tiempo, de hecho lo escribí en mi relato autobiográfico, ¿no? Mis tempestades, sentí que nosotros estábamos como alineados con el universo, como si fuéramos una parte de un todo que en el entramado general colabora con lo que tú haces. Todo se confabuló para que ese rayo de sol incidiera en el regazo de Fraser en el momento que él sostenía o representaba sostener a la madre del personaje. Eso es algo maravilloso. Y en el fondo yo me voy a atrever a decir una cosa, que estoy plenamente consciente y seguro de lo que digo.
la luz que entró por ahí es la luz que ilumina a un genio, como es Fraser. Es una luz que coincide, que se junta el cielo y la tierra y las nubes y todo para provocar ese fenómeno lumínico que tiene una explicación física, pero no una explicación en el espacio-tiempo, porque no tiene lógica que pase en ese momento preciso. El cálculo de probabilidades es casi infinitamente imposible. Todos deberíamos ver tempestades por salud mental. Eso es la verdad. Sí, porque de hecho toda la semana se hizo tempestades y nunca volvió a pasar. Ya, claro, o sea, claro. Quiero decirte, está bien que no eran los horarios los mismos, puede ser, no lo sé, pero no volvió a pasar exactamente ahí. ¿Y María, era una de las primeras actuaciones que tuvisteis aquí en España con tempestades? No, en España empezamos en el 89. En el 89, y esto fue en el 96. Pero lo que dice José Luis, lo que acaba de decir José Luis... 7 años después, observa, 7 años. Claro, 7, fíjate, muy bueno. Que somos sectarios. Fíjate, lo que acaba de decir José Luis es tal cual. Fue ahí cuando yo dije, mira, la obra que está haciendo Fraser, la iluminación que tuvo cuando era adolescente en colocar los textos de una manera tan... sincronicidad, colocar todos los textos que van en aumento, porque es una obra que empieza con un anciano, termina con un joven, en fin, ¿cómo lo logró? Pues es la iluminación de un adolescente que ilumina a millones de adolescentes que ha iluminado en estos años. Montones. Fraser, ¿y tú cómo sentiste ese momento? Porque yo no puedo evitar hacerte esa pregunta estando tú aquí. Sí, no, yo me asombré también, porque yo estaba estudiando con 2 maestros distintos, muy acelerado, buscaba aprender de los mejores maestros, y me iba a uno, saltaba a otro. Ahora tienen que aprender de ti. Porque era muy caro, era para... Y habla de la luz. De la luz, me dice. Sí, no, digo que ahora ya no tienes que aprender tú de ningún maestro, tienen que aprender los demás de ti. Simplemente en ese momento vi que cayó justo en ese momento. Eso es, ¿qué sentiste en ese momento? En mis manos, la miré y la fui acompañando. Ya. Y cuando terminé de levantar las manos que se iba al cielo, ella se fue. Ya. Entonces yo me quedé, digo, bueno, esto no pasa nunca, que una nube se corra en un segundo, se desplace, entre el rayo de luz por ahí, caiga justo aquí. Sí. Hay un montón de cosas que tienen que coincidir con el tiempo de la obra también. Claro, con el tiempo que se va realizando, claro que sí. ¿No llegaste a pensar en un momento que era María que estaba actuando? No, porque claramente era un rayo de luz. Se veía claramente que era... El rayo de sol no hay con qué compararlo, atacarlo. O sea, obviamente. Puedes meter la luz que quieras, los focos de Michael Jackson, pero no. Sí. El rayo de luz va a ser mucho más fuerte siempre, de sol mucho más fuerte. Tiene una pureza que no se puede comparar, sí. Y claro, lo bueno que tiene el Pirguín que quería acotar, que Ibsen, lo que escribe aquí, es un genio, porque además lo que escribe él, que hace este hombre, cuando llega y ve que está agonizando la madre, lo que hace es al revés de lo que solemos hacer todos cuando vemos una persona agonizando, porque la persona agonizando tiene que aguantar la cara de tristeza de todos los que lo rodean, ¿no es cierto? Además de estar agonizando. Este es un niño que empezó a divertirse, a hacerle burlas, a hacerle chanzas, a decirle un viaje al cielo, ven para aquí, mira, bueno, madre, ¿qué te pasa? Despierta. Todo, él lo sabía internamente, pero hacía toda una actuación para suavizarle ese paso a ella, divertida. Claro. Al revés de lo que solemos hacer todos. Claro, que es el máximo cariño, hacer lo que llamamos aquí de tripas corazón por beneficiar a otra persona. Él lo estaba sufriendo dentro, pero no quería que su madre lo sufriera como él lo estaba sufriendo. Exacto, con respecto a la sincronicidad, yo al crear este espectáculo, lo que hice fue unir cosas que estaba estudiando y que me habían asombrado a mí, pero aisladamente. De repente vi la escena vi el Piriguín entero por una persona y tal, un maestro muy grande de teatro, y me quedé con ese tercer acto y lo capturé. Dije, bueno, después vi la escena de Hamlet del Ser o No Ser, boom, lo capturé. Después leí, me llegaron a mí un montón de libros y encontré, escuchando por la radio, a León Felipe hablando de esto, y de repente, desesperado, encontré el libro y lo busqué.
Y así de repente lo armé, y cuando lo armé me di cuenta después que lo había armado, que todo tenía un común denominador, un hilo conductor, y que empezaba con un anciano, que terminaba con un joven, y que en el medio estaba el golpe del Pirguín de la muerte, Sí. y dije, esto es una obra que está hablando por sí sola. Sí. Yo mismo me asombré al crearla. Sí, no sé si es inteligencia emocional, yo creo que tiene que ver con la sincronicidad también. Por supuesto que sí. Por- Curiosamente, y además fíjate. me viene a mí a la cabeza ahora, no sé si será acertado o no, la física cuántica, que dice que todo en este mundo es energía e información. Y más energía y más información que en ese instante no creo yo que pueda yo ahora mismo recordar nada. Claro. Es tal cual, Aurora. Tiene mucho que ver con, por suerte, que ya lleva 100 años lo de la mecánica cuántica o física cuántica, está asombrando y está enseñando muchísimo. Es tal cual lo que tú dices. Hay que darle importancia. Y abrimos un melón aquí también para otra vez, ¿no? No ahora, porque estamos... Sí. Pero que tiene que ver justamente con que si esto viene a mí y está así, ¿esto está planeado de antemano o es una improvisación de la vida misma que me lleva a esto, ¿no? Entonces, ahí entra la gran paradoja, que hay un porcentaje de gente que dice, no, que tú tienes ya, antes de venir a este mundo, todo estipulado lo que vas a hacer, y hay otro que dice, no, esto no puede ser así, porque entonces no tengo libre albedrío para equivocarme y tal. Y yo soy una persona que pienso, que lo he hablado con María muchas veces, que están las dos cosas. Claro, yo pienso exactamente igual. Yo también Este pienso- es otro tema. Sí, Este es otro ese tema. es otro tema. Hay unas líneas maestras que te están trazadas, pero tú tienes la libertad de seguirlas o modificarlas en Exacto, algún no puedo momento hacer una determinado. curva terrible para llegar a ese punto, hacer una recta y no perder tiempo. Exactamente. Exacto, Pero exacto. os voy a hablar de otra sincronicidad en el tiempo. Perdonad que me meta por en medio. Peer Gynt fue una de las obras clásicas que a mí más me ha gustado de niño toda la vida. Yo escuchaba... Mira qué increíble. Increíble. Yo tenía el disco cuando eran esos discos de vinilo. Sí. Tenía luego el archivito de internet. Siempre escuchaba Peer Gynt. Me daba una ternura, una sensación de paz, una sensación de profundidad. Es que no sé definirlo de otra forma. De una sensación de profundidad en otros mundos diferentes que a mí me maravillaba. Tal cual. Me pasaba días escuchando Peer Gynt. La música que tú escuchaste del disco, yo lo que hice en la muerte de la madre, en vez de poner la música... Y yo no sabía nada de esto, madre, no sabía nada de la historia. Era Peer Gynt, me gustaba y punto. La escuchaba constantemente. Sí. No, yo lo que hice fue poner la música del amanecer. Sí. El comienzo de Peer Gynt la puse en la muerte de la madre y es un crecimiento increíble. Sí, sí. Nada que ver con la música que está puesta en ese momento, ¿no? Ya. Y mira, quiero decir una cosa a los oyentes, ¿no? Con respecto a esto. Cuando pasen estas cosas, cuando le pasen, está altamente relacionado esto con la intuición. Sí. Porque la RAE dice que la intuición es un conocimiento que no pasa por el intelecto ni por la razón. Entonces la pregunta es que la RAE debería emplear un poco la información. ¿Y de dónde viene? A ver, ¿de dónde viene la intuición? Y la intuición viene de tu yo superior, de tu espiritualidad. O sea, quiero decir que cuando la gente perciba una sincronicidad, cualquiera de los que estén escuchando en este momento, que no la deje pasar por alto, que utilice la intuición y que primero sienta y que eso llegó a él porque lo que está haciendo o lo que puede ser haciendo en ese momento, ¿no? Que él está bien en ese momento, que él está en un todo y que él está alineado con esa vida universal y que se sienta como cómodo, como bien, ¿no? Eso es lo que mensaje un poco decirle a la gente. Y también preguntarnos todos, hacer una reflexión y preguntarnos todos el por qué en este mundo no se estudia esto y tanta información que nos meten y alguna muy buena, pero otra que no nos sirve para nada, ¿no es cierto? Y que ¿por qué no se estudia esto seriamente? Sí, y después otra cosa que me gustaría decir, si me permites. Hombre, por supuesto. A ver, que yo siento, yo te voy a decir dos cosas de gente famosa con respecto a la sincronicidad, ¿no? Como para amenizar. Carl Gustav Jung, que es un psicólogo muy conocido de la época de Freud,
él hablaba de esto, uno de los primeros que habló de esto, ¿no? Y él tiene una anécdota, tiene dos cosas que pasaron muy fuertes en su vida. Él estaba en una sesión terapéutica con una paciente y esta paciente era súper racionalista. Tenía muchísima dificultad en aceptar las ideas que decía Jung. Jung fue, a diferencia de Freud, fue una persona con una información muchísimo más holística de la mente universal, de la vida y de todo. Y claro, no tenía resistencia a lo del inconsciente, todos los significados más profundos de las experiencias personales. Y entonces estaba en un punto muy clave de la terapia y le estaba contando a Jan un sueño que había tenido la noche anterior en el cual le habían regalado un escarabajo dorado, ¿no? Es un símbolo de renacimiento, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y ella relataba el sueño, que había soñado con ese escarabajo. Y Jan oye un ruido en la ventana de su consultorio, como un golpe, se levanta, abre la ventana y a su sorpresa había un escarabajo real. Específicamente este escarabajo creo que se llamaba Cetonia eurata, es un tipo de escarabajo de color dorado y medio verde, y había volado ahí y había caído en la ventana. Y entonces lo cogió y se lo presentó a la paciente, diciéndole, también Jan asombrado, aquí está tu escarabajo dorado. Este evento tan sorprendente que emocionó evidentemente la relación de ellos dos y todo, tuvo un profundo impacto en esta mujer. Y al parecer lo que cuenta Jan es que esta mujer realmente empezó a romper esa resistencia racionalista y abrió su mente a una posibilidad de que pudieran existir, no sé, conexiones con otro mundo, que se podrían aplicar todas estas cosas en su vida. O sea, fíjate esta anécdota que cuenta Jan, pero hay otra que es mucho más fuerte, que sucedió cuando muere Jung. Y después te diré mi interpretación al respecto. Sí, por favor. Jung había plantado un árbol, tenía una casa pequeña y tenía un pequeño jardín. A él le gustaba mucho ¿cómo se llama esto? De las culturas. Y hacía cosas, él plantó el árbol creció y bajo ese árbol él hacía esculturas. Y resulta que cuando él muere, cuando ya muere, que murió en esa casa, había una tormenta muy grande esa noche que él murió. Y como si la naturaleza se hubiera movilizado a reconocer esto que estaba pasando, justo en el momento en que muere, no se sabe si fue exactamente, ¿no?, en la muerte, un relámpago cae sobre el árbol de él, favorito ese árbol en el jardín, y lo mata al árbol. O sea, y esto lo quiso reflejar una persona, no me acuerdo ahora cómo se llama, Lawrence, creo que de nombre, hizo una película sobre él, y en la secuencia en la que él estaba filmando en la casa de Jung, en ese preciso momento que la cámara capta la muerte de una persona que figura la muerte de Jung, cayó también un rayo en el jardín. O sea, y todas estas sincronicidades en la vida de Jung y en su muerte, a mí me hacen reflexionar respecto a que habría que tenerlo más en cuenta de lo que se tiene en la psicología. Se tuvo a Freud y fue un referente, y Lacan, pero Jung es un referente que todavía no se ha descubierto y que hay que involucrarlo en la psicología muchísimo más. Totalmente de acuerdo. María Fraser, ¿las sincronías nos quieren decir algo? Hay que, sí, como estabais diciendo hace un momento, analizarlas porque son mensajes, no sabemos de dónde, probablemente, como tú acabas de apuntar, María, del interior de uno mismo. Sí. Sí, la sincronía lo que te quiere decir es que te está conduciendo hacia el camino, realmente. Te da señales. Te da señales que estás en el camino o no. Uh-huh. Porque muchas veces pasa también que estás en el camino.
no sé, que... O te alertan de algo, ¿no? Exacto. Claro, que te alertan de algo. Sí, por eso yo lo relaciono muchísimo con la intuición. La intuición es algo que se desarrolla y el desarrollo de la intuición va de la mano de tu crecimiento y evolución personal. Siempre, siempre. Cuanto más evoluciones a nivel ser humano, lo que simplemente se dice, seamos buenos seres humanos, ¿no? No dañemos a nadie, tratemos de ser altruistas, de ser generosos, en fin. Es cuando la intuición empieza a aparecerte, se clarifican tus ideas, tienes una capacidad de discernir absoluta y dices, en cuanto te pasa algo, dices, tengo que ir por aquí, por eso yo lo relaciono mucho con la intuición, la sincronicidad. Y cuando a alguien le pase esto, yo le digo, detente, analiza lo que te pasó, llévalo a la razón, pero en el fondo abre tu corazón a la intuición y empieza a ver, wow, esto me vino por esto. Mira, lo de Anthony Hopkins es flipante, lo cuenta él, ¿eh? Lo de Anthony Hopkins, que ha cambiado mucho en los últimos tiempos y que en Facebook tiene una página que dice unas cosas metafísicas buenísimas, hay que escucharlo a este gran actor. No sé si me permite, José Luis, contar la anécdota de Anthony Hopkins. Tú sabes que tú y Fraser tenéis vía libre en este programa para contar, para decir y para estar 3 días seguidos hablando si queréis. Encantados nosotros. Esto fue en el 73. Él estaba... Es una cosa, María, que ya que estás hablando tantísimo, que maravilla total, escuchándote se me ha ocurrido un tema que también podríais ustedes con el tiempo ayudarnos a traer aquí. Sí. Precisamente los arquetipos de Jung. Ah, sí, exacto. Sí, muy bien. Sí, me encantaría, porque tengo mucho que aportar más allá de los propios arquetipos. Me encantaría, Aurora. Pues se me ha ocurrido, pues será una sincronicidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, me encantaría porque sé mucho de esto y porque tengo una interpretación muy personal sobre los arquetipos. Yang tiene que florecer. Y yo creo que ese rayo que cayó en su muerte y después cuando se está grabando el documental es para decirle a la humanidad, presten atención a Yang. Presten atención a Yang. La psicología tiene que dar un revés. Estoy convencida de ello. Y Yang es base para esto, es la base. Pero bueno, me encanta, Aurora. Sí, encantada. José Luis lo vamos a marear, pobre. Me encanta. Perdona que te haya cortado, pero es que se me iba a pasar luego la idea. Sí, y era importante. Sí, y ahora, yo feliz de tratar ese tema, porque me gusta Jung, me gusta Freud, me gusta todo lo que es la psicología. De hecho, yo soy diplomado en psicología por la Universidad de Sevilla. Sí, lo sé. Y me encanta todo esto y que lo tratéis vosotros, que partís de una experiencia de vida total y maravillosa y con una sensibilidad extraordinaria, pues nadie mejor. Yo soy de los que piensan que cuanto más intuitiva es una persona, más sincronicidades percibe, como mensajes de camino, de guía. Total, José Luis, tal cual lo que tú dices. Y por eso que digo lo de la intuición, ¿no? Que se desarrolla cuando tú vas evolucionando a nivel humano. La vida te va dando cosas. Es como una generosidad de la vida hacia ti, porque tú estás en activo. Tú te has puesto en marcha y has dicho, quiero ser mejor persona, quiero hacer esto lo mejor posible, quiero ayudar a los demás, porque ahí entra también el servicio a los demás, ¿no? Claro. Y entonces es cuando la vida empieza a darte caricias, te besan la boca, ¿no? Como dice Serrat cantando. Te besan la boca. Sí. Entonces, bueno, voy a Anthony Hopkins. Sí. Es genial este actor. Estaba preparando un papel
para la que sería su próxima película, que se lo dijeron, él se entusiasmó mucho, era muy joven, fue en el año 73, La chica de Petrovka, y entonces le dijeron que iba a tener un papel en esa película, y estaba tan entusiasmado, era una novela de, creo que Pfeiffer, y él quería meterse a fondo en la historia, estaba al comienzo de sus actuaciones, así con mucho impulso, y quiso leer el original. Antes de un poco abordar el papel que le iban a mandar, dijo, no, voy a ir a buscar la novela. Y entonces, infructuosamente, buscó por todas las librerías de Londres el ejemplar, pero no es que no estaba porque se vendía, no, estaba descatalogado, no había ni copias disponibles. Entonces, él, con el fracaso que tenía encima, así como lo cuenta él, tomó el metro para ir a casa. Y entonces observó, un poco de lejos, que una persona salió del vagón de metro muy apresurada al llegar a la parada y se había dejado olvidado un libro en el asiento. Así como lo cuento, fue el asombro de este principiante de actor que aquel libro era el libro de La chica de Petrovka. El libro que había estaba lleno de notas, lleno de cosas subrayadas, de cosas escritas en lápiz, o sea, como un libro como muy gastado. Vale. Entonces, iluminadísimo. ¿Qué? Iluminadísimo. Claro. Impresionante. Ahora voy a contar sí, claro. Ahora voy a contar un poco lo que yo opino de lo de Hopkins, ¿no? Entonces, pero no queda ahí todo esto. Entonces, bueno, cuando empieza a grabar, que fue, creo que pasaron 2 años, ¿no? Se queda absolutamente perplejo el tal Pfeiffer cuando él le cuenta al director, mira, yo encontré este libro en el metro, no sé qué, no sé cuántos, lo encontré con muchas notas, y el director se queda perplejo porque el libro él se lo había prestado a un amigo que lo había extraviado en el metro. El director, ¿qué me cuentas? Pues más grande, desde luego la sincronicidad no se puede dar ya, vamos. Sí, es impresionante. Ahora, yo interpreto de Hopkins. Él siempre fue un hombre que en realidad tuvo mucho éxito más de grande que de joven, ¿no? De joven sí participó en muchas películas, pero de grande. Que la vida, en ese momento exacto y preciso en el que encuentra lo que busca en el metro y que es del director de la obra que se entera 2 años después, él, la vida le estaba diciendo, no te preocupes más, porque este es tu destino. Y él cuenta en varios relatos que él hace de su biografía de que él sufrió mucho todo el tiempo porque decía que nunca llegaba a lo que quería, ¿no? Él quería ser más reconocido. Los actores sabemos todos que tienen esa especie de subidas y de bajadas y de, ¿no? Y de incertidumbres, inseguridades. Michael Caine lo tuvo toda la vida, que era un buen actor y ganaba mucho y tenía miedo a la miseria, pero Hopkins sentía eso, ¿no? Que nunca llegaba, hasta que hizo, creo que fue El silencio de los corderos, y él ya se sintió más cómodo. Pero yo cuando escucho hablar de su vida, digo, creo que se lo escribí una vez en Facebook y me contestó con un emoticono, ¿no? Y le digo, toda tu vida tú, después de esa sincronicidad tan grande, has estado inquieto, como buscando no sé qué, cuando la vida ya te había contestado y te había dicho, es esto y te va a ir bien, ya está. O sea, una cosa así, interpreto yo, ¿eh? Sí, probablemente sea eso, una interpretación bastante acertada bajo mi punto de vista también. Ya lo había dicho, ¿qué más quieres? Si te he traído el libro del propio autor que tú vas a hacer la película, va a ser un exitazo. Ahí está, sí. Y sin embargo, él todo lo que vivió de angustia, no sé qué, porque a veces los actores no tienen trabajo continuo, eso es cierto, y tienen miedo cuando no los llaman de que no los llamen más. Él lo vivió así, Hopkins. Y yo me acuerdo haberle escrito, y no sé si es él o fue él o alguien que le escribe por él, creo yo, pero yo lo sigo porque dice cosas muy, muy interesantes referidas a todo esto también, ¿eh? Él, de mayor se dio cuenta de muchas cosas. Pasa que también muchas veces lo que nos suele pasar es que con el tiempo nos damos cuenta de lo que era una sincronicidad por ahí que
obstáculos que, por ejemplo, tenías que ir a un sitio. Pasa como en exageradamente la película esta de Carey, en el cual le ponen un montón de coches porque para que no salga del enorme lugar de rodaje que él se cree que es su vida, ¿no? Que está allí, y de repente cuando quiere salir se le cruzan coches, le pasa. Muchas veces nos pasa que con el tiempo lo vemos, que ese día no teníamos que haber ido allí. Y se cruzaron un montón de cosas por el camino que creíamos que eran negativas, y con el tiempo te das cuenta que qué suerte que me pasó esto, ¿no es cierto? Que yo lo vi como negativo. Y ahora que pasa mucho tiempo, años, te das cuenta que, bueno, que la vida va por otro sitio, ¿no es cierto? También tiene que ver, quizá. Sí que es verdad, a veces la vida te está dando pues avisos de que no hagas una cosa y por cabezonería, digamos, la haces. Y sí, después te das cuenta de que tenías que haber hecho más caso a la intuición primera, como bien dices, María, y no haber querido una cosa que a lo mejor te va a hacer daño en el futuro. Quieres a la fuerza obtener algo y todo lo que haces es intentarlo. Hasta te pones tus trampas para conseguirlo y cuando lo consigues te das cuenta de que es lo peor que has podido hacer. Sí. Tal cual. Pero con un esfuerzo mucho mayor a todo lo otro, ¿no es cierto? Sí. Y a veces fluye, por donde fluye la vida, donde tienes que ir, ¿no es cierto? Esto es como un titiritero, no me acuerdo, que decía, yo voy con mi caballo por los pueblos y cuando encuentro una vía que se divide en dos, suelto las riendas y que él vaya para el lado que quiera. Y allí es donde voy a hacer la función de títere. Ah, qué bonito. Sí. Qué bonito. Sí, al destino. Sí, y mira, me hizo acordar al rey Edipo, porque claro, él durante toda la vida, con todo lo que le dijeron, se alejó de la madre, se alejó del padre, porque le dijeron que iba a matar una agorera, al padre se iba a casar con la madre, eso se le metió en la cabeza y al final él termina, como sabemos, arrancándose los ojos y diciendo que la vida me lleve donde me tiene que llevar. O sea, es que para esto hay enseñanzas en todo, o sea, que nos dan los libros, ¿no? Los grandes autores, ¿no? Nos están diciendo, a veces vamos como encabezonados, ¿no? Como encabezonados con determinadas cosas y tal, y entonces te pasa esto, te pasa lo otro, no sé qué, y de repente dices, ¿y si aflojo? ¿Y si aflojo? ¿Y si que vaya? A ver qué me da. ¿Qué me da la vida? Sería mucho mejor a veces. Sí, pero bueno, nos cuesta mucho en una vida aprender eso, ¿no? Sí, porque también cuando la vida, porque yo creo en el destino, te tiene predestinada una cosa, ya puedes dar 44.000 vueltas, que al final ese predestinamiento que ha nacido contigo te lleva al sitio. Sí, es verdad. Exactamente. Esto que se habla del libre albedrío, que es un temazo también. Sí, yo el otro día, hace poco, di una conferencia sobre el libre albedrío y lo que sucede, porque era coloquio, era con que se estableció un debate, la que se montó. Porque claro, la gente no acepta, pero si no sabemos lo que te va a pasar. Pero si lo que tienes que hacer es aprender a leerlo. O sea, en ese aprendizaje está vivir. Y es fascinante aprender a leer la vida. Está delante tuyo. O sea, aprende. Entonces, claro, cuando se le dice a la gente, no, mira, esto no sé. Vale, y esto no sé si viene a cuento de lo que estamos hablando. Pero bueno, terminamos hablando de esto. ¿Y José Luis? José Luis, pues a lo mejor le han llamado por teléfono y ha tenido que salir un momentito. Vale, Aurora. Pero sabe que está el programa en las mejores manos, que son las vuestras. Bueno. Qué genial. Y Aurora, ¿a ti te ha pasado algo en la vida que tú te asombrara realmente y dijeras, ¿y esto? Sí. Yo creo que sincronicidades nos ocurren, bueno, muchísimas veces, pero no nos damos cuenta. Lo que antes decía José Luis, de que estás pensando en una canción y al momento sale en la radio. A mí me ha ocurrido eso antes de mi jubilación, por supuesto. Me llevaba muy bien con mi compañera y rara vez nos salíamos las dos cantando una canción al unísono. Nos reíamos. Eso pasa, pero en la calle mismo. En la calle mismo. Es una cosa cotidiana, de que estás pensando en alguien y suena el teléfono y te llama, que hace tiempo que no te llama, y no es Navidad, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que, no sé si será una sincronicidad o no. ¿Me oís ahora? Sí, ¿no?
Sí. Sí. Es que los duendecillos me habían dejado sin voz. Estaba aquí sentado tratando de intervenir y digo, ya ni me Genial. respetan, ya ni, José Luis, ni me oyen. ponle nombre a los duendecillos. Sí. Ponles nombre. Que estoy totalmente de acuerdo, porque yo sí os estaba escuchando. Y quería comentaros una impresión que yo tengo sobre el destino, que bueno, yo creo que explica un poco lo que yo pienso de la predeterminación, el libre albedrío y todo eso, ¿no? Que sería un programa extraordinario, María, pues Sí. hacer un programa de debate sobre el libre albedrío. Yo pienso que el destino es una bola, una esfera de piedra redonda, muy grande, que va a caer por un camino cuesta abajo. Y ese camino tiene unos lados, unas paredes de tierra muy altas, y a ti te toca pasar por ese camino, cuando la esfera de piedra va a caer rodando. La esfera va a caer, ese es el destino, es inevitable, pero tú puedes despertar conciencia y poco antes de que la piedra llegue a ti, al trozo del camino donde tú estás, oír las vibraciones, percibir las vibraciones y prepararte en el último momento a meterte en un pequeño recodo que hay en el camino que evita que la piedra te arrastre. Es lo que los clásicos han tratado de decir como la ocasión la pintan calva. Sabéis que eso se refiere a una bola del mundo que va rodando, hay una mujer semidesnuda que está encima haciendo equilibrios y el pelo lo tiene tapándole la cara. Tú ves la espalda que se te va acercando y entonces no te puedes agarrar al pelo, que sería la única forma de salvarte el destino, porque cuando te das de cuenta ya ha pasado. Entonces, Eso también es la fortuna. claro, la fortuna. Manera. Eso es algo, el destino es algo que va a pasar, pero tú puedes librarte de sus consecuencias si despiertas conciencia en el esoterismo. Si tú eres capaz de intuir que en un momento dado eso va a pasar, y entonces minimizas lo que te puede pasar a ti. Y otra cosa es cambiar, digamos, el destino en sí. No es que cambies el destino, cambias los efectos que en ti puede tener el destino. Ese es mi punto de vista. Claro, en definitiva, filosóficamente cambias el destino para ti, por supuesto. Pero el destino es que es global, va a pasar, y tú estás en el sitio donde va a pasar, pero unos pues siguen con su vida tan tranquila, sin despertar conciencia, sin percibir lo que se les viene encima y los aplasta la bola, los aplasta la esfera gigante. Y otros buscan, creen oír una vibración, se tumban en el camino, ponen la oreja en el camino, en la tierra, ven que algo viene vibrando, que se viene acercando, y en el último momento buscan un subterfugio, un refugio, un matojo, un pino que los eleva un poco y les hace salir de los efectos de ese destino que va a pasar por encima. Bueno, eso es una forma de yo interpretarlo. Y una cosa... A ver, José Luis, maravillosa, porque has dicho algo que es básico. Adquieres conciencia. Claro. Cuando tú adquieres conciencia, mira, lo que yo creo, porque todo esto son elucubraciones y son ideas, ¿no? Es lo que tú dices exactamente. La gente vive, pero no actúa en adquirir conciencia. Cuando tú actúas en adquirir conciencia, que tiene mucho que ver con lo que dije antes respecto a la intuición y a todo, es cuando tú logras el libre albedrío. Claro. Ahí está. Yo creo que es por ahí. O sea, es difícil entrar en detalles. ¿Sabes lo que te digo? En detalles, porque en realidad, en definitiva, la ley de causación, la ley kármica, actúa, claro. Pero digamos que podrías con la ley de acción, cuando tú te alineas con el universo. Por supuesto. Ahí está. Sí. Por supuesto. Y de alguna manera le estás contestando a Fraser cuando antes dijo que por qué no se estudiaba nada esto. Sí. Porque si lo estudiáramos todo tendríamos acceso a ese libre albedrío que nos haría pero no interesa. Muy libres. No interesa.
Interesa más que la gente esté Claro, etcétera. Que la gente esté zombificada, que ande por la calle mirando para abajo. No importa. Que no se preocupe desde la mañana a la noche, incluso de madrugada, por los mensajes del teléfono que no tienen en el 90% de los casos sentido ninguno y son inútiles. Pero es una forma de tener cosificada a la gente, entretenida a la gente, que no piense, que no levante la cabeza, que no mire. Lo que más teme el mundo es que alguien tenga una idea original y se salga de la masa. Exactamente, pero mira, voy a decir una cosa, José Luis, voy a decir una cosa. A ver, ¿cómo lo digo esto? A ver, tiene tal fuerza tiene la resurrección, no sé cómo llamarlo, humana. Sí. Todos los humanos estamos en un proceso de crecimiento y este proceso tiene una fuerza brutal, pero brutal, que arrasa con todo. Sí, arrasa. Es muy lento, está claro, es muy lento. Pero mira, mientras exista gente como tú y como Aurora en un programa como este, yo creo que estamos colaborando, todos. Cada uno pone su granito de arena. Todos, ¿no? Exactamente, me lo ha sacado de la boca. Todos ponemos nuestro granito de arena, a veces incluso inconscientemente, pero bueno, si lo haces con buena voluntad, el resultado va a ser bueno y se va a multiplicar además, porque lo que tú piensas, a partir de ahora, habrá mucha gente que nos oiga, que esté de acuerdo y que no, pero habrá mucha gente que sí, y lo va a multiplicar. El lugar donde gente o científicos, alguno, se ponga a estudiar la sincronicidad. Claro. Lo hacen. Claro. Mira, pues sabéis una cosa, ahora me acabo yo de dar cuenta, y gracias a ustedes, por supuesto, que el hecho de estar yo aquí ha sido una sincronicidad y a lo mejor José Luis tampoco ha caído. ¿Te acuerdas cuando por primera vez Juan me dijo que viniera al programa? Sí. Que me encontró en la Feria del Libro. Sí, pues yo precisamente había ido a la Feria del Libro pues a buscar a un autor para que me firmara un libro que me encanta, que es Sierra, Javier Sierra. Sí. Y bueno, y al estar allí, Juan me habla, me da un beso muy grande, porque Juan era electricista y digamos que fue uno de los niños a los que mi padre le había enseñado la profesión. Sí. Y me dice, uy, hace un montón de tiempo que no sé nada de ti. Y estaba pensando hace unos días en a ver si te encontraba, si te interesaría venirte a un programa. Mira, qué increíble. Sí. ¿Te acuerdas? Y claro que me acuerdo, de parapsicología y cosas así. Digo, me encanta, sí. Ya ni el viaje del Sierra ni nada, yo ya tenía hecho el día. Y entonces supe coger esa sincronicidad tan maravillosa que me dio la vida. Claro que me acuerdo porque... Esto pasó con el guitarrista de Carlos Gardel. Sí. Que el guitarrista de Carlos Gardel tenía que ir en el avión. Otra sincronicidad, mi padre era súper aficionado a la música de Carlos Gardel. Ah, mira. Sí. Vino una vez aquí a España, a Sevilla, al Teatro Lope de Vega, creo recordar, y mi padre fue a verlo. Sí. Increíble, pues a mi madre, que era cuando era un bebé, mi madre tenía 4 o 5 años, Gardel la sentaba en el regazo y tocaba la guitarra en Francia, en Chantilly. En Chantilly, donde vivía con mis tíos. Iba a un castillo que tenían, después se murieron, que eran la más absoluta miseria después de la guerra, ¿no? Sí. Pero en ese momento eran millonarios, y él iba con su coche blanco descapotable con los 2 guitarristas y se quedaba una semana allí y tocaba la guitarra y comía y la sentaba a la niña, le decían la Pepe porque era como una muñeca, Pepe, ¿no? Sí. Y la sentaban en el regazo y le cantaba. Y el guitarrista, lo que voy, que no pudo llegar porque tuvo un montón de inconvenientes para llegar a tomar el avión y perdió el avión donde se cayó. Ya. Murieron todos menos el guitarrista porque no pudo llegar. Ya. A veces sucede eso también. Son hechos que suceden, sí. Llegamos allí diciendo he perdido un puesto de trabajo y lo que hace es que ha encontrado la propia vida de nuevo. La propia vida. Pues sí. Increíble, ¿no? Pues pudo llegar a tomar el avión. Y muchas veces, eso, de anécdotas de aviones así hay muchísimas, ¿eh? Sí, de trenes. Sí, personas que renuncian y lo hacen por escrito y se lo cuentan a sus familiares, que renuncian a hacer el viaje porque han tenido un sueño, porque han tenido una mala sensación, porque no le gusta la estación de donde sale, me han llegado a mí a decir, no me gusta esa estación, y en el fondo es una excusa
para dar rienda suelta a una percepción interior mucho Claro, pero ahí mayor. estamos en una intuición, un desarrollo de intuición, o una evidencia o algo. Claro. En el caso de este hombre, no, porque este hombre ni siquiera pensó ni quería ir, él quería ir desesperadamente. Y se le cruzó en el camino obstáculos y no pudo llegar. Ya. No tenía que morir ahí. Ya. No tenía Ese, que morir ese es para el de- nada. ese es el destino. Ese es el destino. Sí, Hay una línea estábamos hablando maestra antes. y tú puedes librarte o puedes no librarte. Si despiertas conciencia, lo haces. A lo mejor ese hombre inconscientemente creó los obstáculos Puede ser. o se Por metió algo, en esos ¿por qué no? obstáculos sin saber exactamente a nivel consciente que eso le iba a salvar la vida, pero a lo mejor a nivel inconsciente sí. Y eso es importantísimo porque como decía, por ejemplo, un autor que hablaba de las sincronicidades, decía, lo importante que ofrecen las sincronicidades es el asombro. Y Mark Holland, en un libro que se titulaba Sincronicidad, que escribió allá por 1990 y algo, decía, la realidad principal de las sincronicidades es emocional, no intelectual. Exacto. Claro. Es como el teatro y la magia. Sí, Claro, despierta claro. la emoción, es un hecho que te emociona. Claro, Sí. claro. Hay un texto que dice que tienen todos los magos y tal, muy antiguo, que decía Houdini y demás, quien pierde la capacidad de asombro está muerto. Sí, sus ojos sí, están sí, cerrados. sí. El hombre empieza a ser hombre cuando tiene la capacidad de asombrarse ante el firmamento que ve y no comprende. Y a partir de ahí surge todo un sistema filosófico que lleva a la ciencia, que lleva a la búsqueda, que lleva al experimento. El hombre que mira abajo no mira las estrellas y no es capaz de sorprenderse por nada. Sí, es real, tal cual. Y hablabais antes también de Jung y del árbol. De Jung y del árbol que fue fulminado por un rayo en el momento de la muerte de Jung. Sí. Mark Twain nació y murió con el paso del cometa Halley, ya lo sabemos. Es una sincronicidad también. Y yo conozco personalmente gente que es capaz de transmitir a la naturaleza cercana, árboles, matojos, los sentimientos que tiene, y esos árboles actúan según la interpretación de los sentimientos que tiene la persona. Sabíamos que hay animales que lo hacen. Sí. Un perro interpreta los sentimientos de su dueño, si está triste, si no está triste, si está alegre, si está enfadado. Pero que sepamos que los árboles reaccionan al pensamiento de una mente, eso nos cuesta más trabajo, ¿verdad? Bueno, pues algún día hablaremos de eso, que hay casos extraordinarios. Sí, de estudios de la energía de las plantas. Bueno, que lo han a ver, probado, ¿no? A ver, hablaremos de esto, pero José Luis y Aurora, aquí han salido 3 temas pendientes: los arquetipos de Jung, la física cuántica y el libre albedrío. O sea que tenemos tema para rato, ¿eh? Pues sí, mientras ustedes estén ahí apoyándonos, nosotros encantadísimos de que nos hagáis esa inmensa alegría que me vaya a dar, va a ser, vamos, mientras vosotros estéis ahí, yo aprendo mucho. Y Aurora y yo tengamos el programa, siempre estaremos transmitiendo lo poquito que sabemos o lo mucho que sentimos a todo el que quiera oírnos, eso está claro. Buenísimo, eso es muy bueno, transmitir, porque no solamente esto da la reflexión de muchas cosas, no solamente es entretenimiento y hablar de temas interesantes, y uno tiene una reflexión de esto, decir, oye, a mí me pasó esto, ¿no? Y yo recuerdo y me siento identificado con esto otro, ¿no? Con esto que ha sucedido, ¿no? Con esta coincidencia y esto, o mis padres, hay anécdotas, pero en todas las familias, pero muy fuertes. Sí. Sí, lo que pasa es que la gente dice, uy, qué casualidad que ha llegado a mí en el momento oportuno, pero no es una causalidad, es una causalidad. Exacto. Te dicen, ¿sabes lo que me pasó? Mira, una casualidad. No, digo yo, no es casualidad. No. Siempre digo, es causalidad. Es una causalidad oculta. Sí. Bueno, efecto causa. Compañeros, hemos llegado al final. Antes hablabas de una película. ¿Era un método peligroso, María? ¿Cuál película? ¿Cuál? La de Jung y Freud. Perdona, no te entendí. La película de Jung. Si se titulaba... sí, era un documental. Tal vez. Es bueno, lo averiguamos. Quieren mirarla y ver la película, es muy buena. Lo averiguamos para el próximo programa, porque ya de control me están diciendo que nos hemos pasado. Es muy tarde. Que nos hemos pasado. Bueno. Que
no nos vamos sin antes hacer esa promesa que ya hemos hecho: arquetipos de 3 Jung, programas más, libre 3. albedrío, física cuántica y todos los demás que podamos ir desgranando a lo largo del tiempo, porque el tiempo en este caso está en nuestras manos. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, ti, Ricardo. A ti. Aurora, Abrazos, a ti no te besos, digo nada. Aurora, a Pablo y Igualmente. José Luis, a ti. Pablo Franco, que ha estado en controles, y nos vemos muy pronto, ¿vale? Venga, Pues sí, yo creo que sí. abrazos fraternales, enormes abrazos a todos. Abrazos. Hasta el próximo día. Buenas Adiós. noches. Adiós.